Bendiciones, el Padre te bendiga. ¿Cómo estás? Estamos conectados a través de las redes sociales, Ministerio de Antigua, Luz a las Naciones. Ya estamos entonces en conexión en una reunión más acerca de sueños y visiones de parte de Yahweh. Una serie de mensajes que hemos comenzado hace varios meses y que he empezado a compartir todo lo que Él me viene hablando hace años, específicamente hace 20 años atrás, aproximadamente 24 años atrás, que Él me ha llamado a su camino, a su verdad, a la senda antigua. Y para aquellos que no han visto estos mensajes, esta serie de mensajes que vengo dando, están en el canal de YouTube, ahí pueden encontrarlo. Todos los mensajes que yo ya he compartido, sueños y visiones que Yahweh me ha hablado, que me ha dado a mí, que le ha dado a este ministerio, acerca de su pueblo, acerca de la novia de su hijo, de todos los acontecimientos que vendría a la tierra. Entonces, damos gracias al Padre por esta reunión, ya que hoy es la número 7. Vamos a tener una reunión más dentro de un mes para cerrar toda esta serie de estudios, sueños y visiones de parte de Yahweh. Yo empecé hace varios meses atrás compartiendo varios sueños y visiones que el Padre me ha dado, cómo Él me llamó, cómo Él me marcó, cómo Él me señaló su propósito, su voluntad. Y hoy lo que estoy haciendo en las redes ya hace 6 años es algo que viene de Él, de su voluntad. Y para aquellos que no conocen el ministerio, que hace poco están, para aquellos que no conocen mi persona, yo les recomiendo que escuchen todos estos mensajes. Estos mensajes están en el canal de YouTube, ahí van a encontrar todos los mensajes del primer mensaje que di. Ahí cuento parte de mi testimonio, cómo yo conocí a Yahweh, cómo Él me llamó, cómo yo empecé a tener una vida espiritual, nací de nuevo, qué experiencia espiritual tuve en mi vida que me marcó. Ahí claramente lo digo en el mensaje 1. Entonces, todos estos mensajes que vengo dando, una vez cada 15, 20 días, vengo hablando acerca de todos los sueños que Yahweh me vino hablando hace años. Pero no solo mis sueños, sino también que estoy ayudando a muchas personas a poder interpretar sueños. ¿Por qué? Porque para eso también el Padre me ha dado el don de sueños y el don de interpretar sueños. Entonces, esto es importante tener presente, ya que es una herramienta que muchos de los hijos de Yahweh necesitan en estos últimos tiempos. Hay muchos hijos de Yahweh que Él les viene hablando hace tiempo y no entienden realmente lo que les quiere hablar. Porque los sueños del Padre tienen mucha revelación, tienen muchos significados y es necesario interpretarlos, entenderlos correctamente. Lo mismo pasa con aquel que tiene el don de lenguas, que habla en lengua y no las conoce. Claramente, para entender el don de lenguas, necesita el don de interpretar lenguas. Entonces lo mismo pasa con los sueños. Para entender los sueños de Yahweh hay que tener el don de interpretar sueños. ¿Por qué? Porque los dones son herramientas que el Padre nos da a través de su Espíritu. Y muchas personas son ignorantes a los dones del Espíritu de Santidad. Entonces es importante entender esto. Ya que cuando vamos a la Biblia, en el libro de Daniel, en el libro de Job, en muchos libros nos habla de que Yahweh habla en sueños. Yahweh habla en visiones y específicamente en la noche le da instrucciones al ser humano, le revela cosas profundas, cosas que el hombre no conoce. Entonces, nosotros tenemos que abrir nuestra mente y nuestro espíritu al lenguaje del Espíritu de Santidad, porque muchos no creen que Yahweh habla en sueños. Muchos no creen que Yahweh puede hablar en visiones. Por eso dice Joel, en los últimos tiempos, los jóvenes, los ancianos tendrán sueños, tendrán visiones. El Padre sigue hablando a través de sueños y visiones.
Entonces, esta parte 7, voy a estar hablando de los ángeles caídos. Voy a estar hablando de los extraterrestres. Si bien todas las partes anteriores de que he dado los mensajes, he hablado de un montón de mensajes, de diferentes temas, de diferentes sueños, pero esta vez voy a compartir sueños que Yahweh me habló acerca de los grises, acerca de los extraterrestres, acerca de los ángeles caídos. Por eso me dio claramente varios sueños durante muchos años, antes que aparezcan como hoy están apareciendo, antes que se manifiesten como hoy se está manifestando. Por eso usé la imagen de un ovni, de una nave, haciendo adopción a una persona. ¿Por qué? Porque los extraterrestres son reales, los grises son reales y son ángeles caídos. Y muchas personas son ignorantes a esto. Y yo, sinceramente, amados hermanos, amigos, aquel que viene a atacarme, aquel que me viene a insultar, yo lo bloqueo de una. Yo no gasto el tiempo hablando con gente que es ignorante, que es necia, que no quiere aprender. Y lo digo en todos los ámbitos: ámbito espiritual, ámbito físico, emocional, intelectual, económico, social, cultural, en todas las áreas. En todas las áreas. ¿Por qué? Porque son personas que no quieren aprender. Entonces yo hace meses, escúchame lo que te estoy diciendo, hace meses que vengo mostrando videos reales de los ángeles caídos, de los grises, de los extraterrestres, personas que van filmando acá mismo en Sonora, México. He visto yo y muchas personas, naves, están en todas partes del mundo. Son ángeles caídos que están desde el principio de la creación. Mucha gente no cree, mucha gente dice que no es real. Bueno, que no lo crean, pero que respeten. Pasa lo mismo con esta oportunidad que les estoy dando en poder invertir en inteligencia artificial, en el mundo cripto, en el mundo blockchain, en el sistema financiero que viene, porque el sistema viejo está por ser desaparecido, destruir, y todo aquel que se quede con el sistema viejo va a perder. Esas personas que tienen ahorros van a perder todos, porque el sistema va a ser digital. Y si no abrimos la cabeza y si no nos metemos en este sistema, que no es ningún sistema de la bestia, ni anticristo, ni nada por el estilo, es un sistema que va a manejar el mundo, un sistema financiero digital que va a manejar el mundo. Entonces, si no abrimos la cabeza, si juzgamos, criticamos, porque hay gente que no entiende y que empieza a agredir, bueno, esa gente es bloqueada directamente. No voy a perder tiempo con esa gente. Entonces, ¿con quién yo voy a hablar, enseñar, explicar? La gente que dice, no entiendo nada, pero quiero aprender. Con esa gente yo voy a trabajar. Y en todo tipo de mensajes, en todo tipo de enseñanza, porque hay muchas personas que no me conocen, pero yo soy una persona que yo puedo hablarte de cualquier cosa. Tengo una capacidad en todas las áreas, porque Yahweh me preparó en todas las áreas. Y así lo estoy haciendo, dando mensajes, enseñanzas, tratando de ayudar a la gente. Entonces, el que quiere ayuda, va a recibir ayuda. Pero el que realmente está cerrado, es incrédulo y no quiere saber nada, y lo único que hace es atacar, será eliminado del ministerio, eliminado de las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo no quiero perder tiempo en esa clase de gente. Entonces, acá pasa lo mismo con este tema. Este es un tema que pocas personas entienden. Todo aquel que tiene una comunión con el Creador a través de su espíritu entiende de lo que estoy hablando cuando hablo ángeles caídos, cuando hablo de extraterrestres, cuando hablo de ovnis. Entonces, aquellos que no entienden lo que estoy hablando, empiecen a estudiar, a investigar, a orar, que el Padre les revele. En el mes de julio yo iba a hacer una serie de estudios sobre la creación de Yahweh, cómo Yahweh creó la tierra, y sobre misterios revelados, acerca de los grises, de los ángeles caídos, de las bases extraterrestres, de Área 51, del Triángulo de las Bermudas, de los límites de la Tierra, de la Antártida, de tantos temas que hace años que yo ya he enseñado,
el Padre me ha vuelto a llamar a volver a enseñar. Pero ¿qué es lo que pasa? Tengo tantas cosas que hacer, tantos mensajes que dar, que lo voy a tener que pasar para el mes de agosto. Entonces, para el final de agosto voy a hacer esta serie de estudio que va a ser muy importante de estudiar, muy importante de entender. Y tenés la posibilidad de abrir tu cabeza, de prestar atención, de orar y que el Padre te ilumine a través de su Espíritu de toda esta serie de estudios que voy a estar dando. ¿Por qué? Porque la verdad nos hace libres. Y hay personas que no quieren escuchar la verdad. No quieren entender la verdad, no quieren estudiar la verdad. Entonces seguirán siendo ignorantes, seguirán siendo mediocres, seguirán estando ciegos. Y es un tema de cada una de las personas. Nosotros no podemos convertir a nadie. El único que convierte es el Espíritu de Yahweh. Entonces, aprovechen este ministerio, porque en este ministerio, lo que se da en este ministerio, lo que se enseña, no hay muchos, contados con los dedos, entre las naciones. Entonces, cuando hablo de sueños, visiones de parte de Yahweh sobre los ángeles caídos, el Padre hace años que me viene revelando que los ángeles caídos, llamados grises, pleyadianos, draconianos, entre otros, que dentro de la ufología es el estudio de los extraterrestres, son ángeles caídos. Satanás cayó con la tercera cuarta parte de los ángeles caídos cuando se rebeló delante del Creador. Y estos ángeles que tienen poder se han disfrazado en muchos seres, como dioses. Dioses de la antigua Sumeria, dioses de la antigua Babilonia, dioses acadios, dioses egipcios, diferentes tipos de dioses que han engañado a la humanidad, aún en lo que es México. Dioses aztecas. Entonces, estos ángeles caídos vienen actuando durante la historia de la humanidad de una manera impresionante, afectando al ser humano. De tal manera que en el tiempo de Noé tuvieron relaciones sexuales con mujeres y les nacieron los Néfilim, los llamados Néfilim, los gigantes de la antigüedad. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Estas naves que se ven, que se llaman ovnis, ovni significa objeto volador no identificado, para el que conoce este tema sabe que son naves de los ángeles caídos. Los ángeles caídos tienen una tecnología que el ser humano no tiene. Entonces, hace muchos años que Yahweh me viene hablando acerca de los ángeles caídos, de estos extraterrestres, como los grises, que son pequeños, cabezones, ojos negros, que tienen poderes, que se manejan con la élite, con los gobiernos, que secuestran animales, que secuestran personas, que hacen claramente estudios, se comen la sangre del ser humano, se comen los órganos, etcétera, etcétera. Entonces, estos seres, que son ángeles caídos, cada vez van a aparecer más. Hace años atrás el Padre me venía hablando de que estos seres van a tener más posibilidad y oportunidad de secuestrar personas, de hacer adopciones. Ellos empezaron, después del caso Roswell, ellos empezaron a tener luz verde para secuestrar, adoptar animales. Y luego, a través de Área 51, el gobierno de Estados Unidos claramente le dio permiso para secuestrar personas. Entonces, ellos se mueven en diferentes partes del mundo haciendo adopciones y ellos están con la élite. Ellos están con el sistema y ellos cada vez van a aparecer más. Así como pasa un avión comercial por arriba de la cabeza, así van a pasar libremente. Y no solo eso, van a hacer adopciones en las casas. De repente vas a estar vos en tu casa con tu familia y van a bajar a través de una luz de lo que es teletransportación. Van a bajar, te van a agarrar a vos, le van a agarrar a tu familia y te lo van a llevar en un segundo. Van a hacer adopciones libremente. Y esto va a pasar porque está dentro del plan que ellos tienen. Entonces, este mensaje, el número 7, sobre los sueños y visiones de Yahweh,
Yo quiero hablar claramente de estos seres, de estos ángeles caídos, y que ellos van a aparecer aún más en los últimos tiempos y se van a manifestar de una manera libremente. Y mucha gente no cree, mucha gente cree que esto es película, ciencia ficción, Hollywood, pero esto va a suceder. Entonces, en uno de los sueños que yo tuve, que fue en el año 2015, yo estaba en un lugar donde había mucha gente en la calle, era de noche, y había como una plaza, había personas claramente ahí en la calle, caminando, hablando, y de repente aparecen en el cielo, en medio de, era como una ciudad, flotas de naves de los grises. La flota de las naves de los grises, en sí, cuando uno los ve, son como luces pequeñas, que parecen satélites, pero no son satélites. Las naves de los grises, y yo no voy a entrar ahora en detalle, pero después cuando haga esta serie de estudio en agosto, lo voy a enseñar detalladamente, con información, con imágenes, con todo. Voy a estar hablando acerca de que la tecnología que tienen las naves son únicas. Viajan a velocidad de la luz, se pueden transportar, teletransportar, aparecer en un lado, aparecer en el otro, son antigravedad, pueden ir para arriba, para abajo, para el costado. Son naves que tienen muchas capacidades. Entre ellas, la luz que emanan las naves es la misma luz que tienen las estrellas. Entonces, cuando una nave pasa, pareciera que es una estrella, pero no lo es. Es una de las naves de los ángeles caídos. Entonces venían estas flotas así en el cielo, venían unas 20 naves y de repente van bajando y la gente en su mundo, como siempre, la gente no mira al cielo, de 10 personas uno mira al cielo, los demás no miran. Estas naves comenzaron a descender y comenzaron a hacer adopciones. Y la gente empezó a gritar, a correr. Y de repente, en un segundo desaparecían las personas. Después yo voy a estar subiendo un video en las redes, en Instagram y en Facebook, de una película que se llama Adopción, que muestran claramente esto. Entonces, estos grises empezaban a hacer adopción y la gente empezaba a correr y muchos eran aducidos. Pero de repente aparecen helicópteros militares, porque es como que el gobierno se enteró de lo que estaba pasando y comienzan a tener una guerra en el cielo. Las naves comienzan a disparar un láser azul profundo, y los helicópteros militares comienzan a disparar. Y comienzan a explotar los helicópteros y las naves también. Entre algunas, no todas, ¿por qué? Porque habían algunas que tenían como un campo electromagnético, es decir, que tenían como una protección de energía que no dañaba lo que los helicópteros le tiraban, las balas. Entonces, cuando yo vi esto, yo me había quedado obviamente perplejo. ¿Por qué? Porque no me esperaba que iba a pasar algo así. Y de repente, una de esas naves es tocada por un misil, golpea sobre un edificio, cae al piso y explota la nave, como que se abren dos y sale volando un gris. Y ahí claramente la gente gritaba de pánico, pero yo lo veía y sabía de qué se trataba. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Los grises pueden morir, porque cuando se hacen materia se hacen en sí sensibles, inmunes, entonces pueden morir estos seres. Entonces ese fue uno de los sueños que tuve acerca de los ángeles caídos, acerca de los grises. Luego en el 2016, en agosto, tuve otro sueño acerca de una guerra en el cielo con los ángeles caídos, con estos grises, pero esta vez eran ángeles de Yahweh. Eran ángeles guerreros que tenían armadura dorada y que peleaban claramente con estos seres, con estas naves. Estos ángeles no eran comunes.
estos ángeles tenían una visión totalmente avanzada que podían en sí disparar como láser y golpeaban estos grises y golpeaban estas naves y había una batalla en el cielo. En esa batalla todas las personas se quedaban mirando el cielo, también era de noche. Y lo más interesante en este sueño, que llegó un momento que claramente los noticieros comenzaban a grabar. Aparecían los canales de televisión grabando todo este suceso. Eso fue 2016, agosto de 2016. Mayo del 2017, un año después, también tuve un sueño donde yo estaba en México. Era un lugar de Caribe, playa, no recuerdo bien qué lugar era, no sé si era Cancún, Playa del Carmen, no lo sé, pero yo estaba en un hotel frente al mar, hacía mucho calor y en el hall del hotel había una televisión muy grande, un smart ahí bien grande y hablaba acerca de la invasión de los extraterrestres. Y lo interesante es que tienen que darnos cuenta, que nos tenemos que dar cuenta, que esto hace años que nos vienen hablando. Había una serie en la década del 80 que se llamó B, Invasión Extraterrestre, donde las naves nodrizas, la nave de estos reptilianos, para aquellos que no han visto B, Invasión Extraterrestre, métanse en el canal de YouTube y pongan B, Invasión Extraterrestre. Y van a ver de qué se trata. Eran extraterrestres en forma humanos, pero eran reptilianos. Y que comían ratas. Y ellos invadían la Tierra. Década del 80. Si vemos las películas más modernas, el Día de la Independencia, también invasión. ¿Qué quiere decir con esto? Muchas películas nos muestran verdades que son reales y que la gente dice, no, es una película nada más. Pero hay muchas verdades, muchas realidades. Y en este sueño comenzaba una invasión extraterrestre en diferentes países, entre ellos México. Y había un noticiero que estaba diciendo, están invadiendo los cielos. Y el ejército militar de México y el ejército militar de Estados Unidos se activaba para enfrentar a todas estas naves. Y lo interesante es que cuando pasó esto, cuando yo estaba en ese sueño y estaban dando esta noticia, estaban declarando estado de emergencia. Entonces todos los cambios que vienen a la Tierra, todos los sucesos que vienen a la Tierra, uno de estos puntos son los extraterrestres. Son estos ángeles caídos que supuestamente vienen en son de paz, que vienen a ayudar a la humanidad, que vienen a traer tecnología, que vienen a traer paz. Toda una mentira. ¿Por qué? Porque ellos están bajo este sistema, esta élite, bajo el reino de las tinieblas. Entonces, un año después, 2018, Yahweh me dio otro sueño acerca de los ovnis, acerca de los extraterrestres, pero esta vez era en los campos, las personas que viven en los campos. Las personas que viven en los campos creen más que las personas que viven en la ciudad, porque en los campos se manifiestan mucho los extraterrestres, se manifiestan mucho los grises. Muchos con sus naves marcan los terrenos con una tecnología que no existe en este mundo. Simbología alienígena, simbología Illuminati, simbología satánica. Por eso cuando dé la serie de estudio en agosto, voy a estar dando imágenes, voy a estar compartiendo mucho material acerca de esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo soñaba que estaba en un campo donde había mucha gente viviendo y estos seres, estas naves, aparecían. Y aparecían en diferentes colores
y algunas de ellas se hacían adopciones de personas, se llevaban las personas. De la nave bajaba un láser que traspasaba el techo, traspasaba todo lo que es materia y se llevaba a una persona. Luego se llevaban animales, otras naves se llevaban animales. Otras naves, eran como 10 naves, diferentes colores. Otras naves marcaban en sí la cosecha a través de tecnología que son como drones inteligentes que marcaban la cosecha con simbología. Cuando estas naves hacían esos 3 sucesos en el mismo momento, hacían adopción de personas, adopción de animales y marcaban los campos, en un segundo desaparecieron. ¿Por qué? Porque viajan a la velocidad de la luz. Y se fueron. Y cuando Yahweh me mostró esto en el 2018, me mostraba cómo ellos operaban, cómo ellos hacían las cosas. Y ellos se aparecen mucho en campos, en montañas, en mares, en océanos, en volcanes. ¿Por qué? Porque son los lugares que ellos están. Ellos se alimentan, las naves la alimentan con claramente energía de la tierra. Agua es energía. Lava o fuego de volcanes es energía. Las rocas tienen energía. En sí, ellos tienen sus bases y sus lugares como para poder moverse y cómo manifestarse. Entonces, otro sueño que yo tuve, que fue en el 2019, junio del 2019, yo estaba en Estados Unidos predicando y habían varios pastores reconocidos, Danilo Montero, Marcos Witt, Marco Barrientos, entre otros, predicando ahí, habiendo una campaña, y yo estaba ahí en medio de todos, y varios pastores reconocidos dentro del ámbito cristiano comenzaban a decir 2 cosas. Primero, que estudiar la Biblia en hebreo no servía. Que estudiar la Biblia del hebreo era un error, era el judaísmo. Miren lo que decían los pastores. Yo estaba ahí, me acuerdo bien claro de ese sueño. Y luego decían que los extraterrestres o los ángeles caídos o los ovnis era toda una mentira. Que no eran ángeles caídos. Que muchos estaban hablando de estas cosas que no eran reales. Cuando estos pastores estaban hablando en grupo, terminan de decir eso, se levanta un tornado atrás de la carpa. Habían unas 10.000 personas en esa carpa. Y se levanta un tornado tan grande, tan inmenso, categoría 4, para que entiendan que era grande, y viene hacia esa carpa. La carpa con el viento comienza a levantarse y la gente empieza a correr, a correr, a correr. Y cuando yo veo ese tornado, Yahweh me habla y me dice: mi juicio viene por aquellos hijos que no creen en mi verdad. Refiriéndose a la palabra de Yahweh, a la Torá, pero también con el tema de los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque todo aquel que no crea en la verdad de Yahweh, porque los ángeles caídos, los extraterrestres, los ovnis, los grises están en la Biblia. Lo que pasa es que nunca te enseñaron bien la Biblia, pero están en la Biblia. Cuando Yahweh me dice eso, ese tornado va directamente a la carpa y él me dice en ese sueño que levante las manos y que empiece a orar en lenguas. Yo levanto las manos y empiezo a orar en lenguas. Y cuando ese tornado se acercaba y esa carpa estaba ya temblando, en que en cualquier momento volaba y ya las personas habían ido, ese tornado se corre y se va hacia una dirección donde había solamente campo. Entonces, cuando ese tornado se corre, aparecen 7 caballos blancos del otro lado corriendo de una manera impresionante y eran hermosos. Y cuando pasan esos caballos corriendo, Yahweh me habla y me dice: ese es mi espíritu manifestado sobre mi pueblo en medio de los juicios. ¿Y qué representan los 7 caballos? Los 7 espíritus de Yahweh. ¿Qué representa el tornado? El juicio de Yahweh a su pueblo incrédulo,
a su pueblo necio, a su pueblo cegado, distraído, que está en otra, que prefiere escuchar a un pastor reconocido, renombrado, y no clavar rodilla y orar y que Yahweh te ilumine a través del Espíritu de Yahweh, la verdad de Él. Entonces, este sueño que yo tuve fue un sueño donde entendí que el que no conozcas la verdad de Yahweh va a tener, lamentablemente, consecuencias graves cuando los juicios caigan. Porque mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Si no tiene el verdadero conocimiento del pueblo de Yahweh, ¿qué le espera al que no conoce a Yahweh? Por eso tenemos que abrir los ojos espirituales y entender qué es lo que va a suceder en la tierra. Y cuando hablamos de ángeles caídos, cuando hablamos de extraterrestres, cuando hablamos de ovnis, son seres creados por Yahweh. ¿Por qué? Porque eran ángeles de luz, ángeles de bien, seres de bien, que hoy están sirviendo al reino de las tinieblas. Entonces les voy a compartir unos sueños más. Y este sueño lo tuve en el 2020, cada año de 2016, 2017, 18, 19, 2020, mayo de 2020, tuve un sueño donde yo estaba en un precinto militar. Estaba en un precinto militar donde había mucha gente encerrada, muchos niños, y estaban atados con precintos de color blanco. Esos precintos estaban atados a una máquina y había mucha tecnología militar en ese lugar. Pero lo interesante es que cuando yo entro más a ese recinto, habían grises hablando con militares de alto rango, y específicamente ese recinto era un lugar de Estados Unidos. Era como un búnker militar, donde había mucha gente sucia, con hambre, con necesidad. ¿Por qué? Porque habían pasado diferentes sucesos en ese tiempo donde mucha gente no tenía hogar. Y estos militares hablaban, se relacionaban con estos seres tenían sus naves estacionadas en ese recinto militar. Cuando yo tuve este sueño, a mí me impactó. ¿Por qué? Porque Yahweh ya me venía hablando hace años acerca de estos ángeles caídos y que ellos van a ser parte de estos gobiernos que van a manejar el mundo. Ellos van a ser parte de un comienzo llamado Tercera Guerra Mundial. Entonces tenemos que abrir los ojos y entender dónde estamos parados en el planeta y hacia dónde vamos. Y voy a comentarles y contarles dos sueños más acerca de estos seres. Otro fue en el 2021 y otro en el 2023. En el 2021 soñé que yo estaba en Argentina, yo soy de Argentina, Buenos Aires, y que aparecían naves, flotas de naves, y bajaban en las casas y se llevaban a las personas. Se llevaban niños, se llevaban jóvenes, se llevaban hombres y mujeres. Pero cuando yo los veía, se llevaban personas específicas. No se llevaban a cualquier persona. Se llevaban a personas específicas. ¿Por qué? Porque yo veía como un rayo ultravioleta, como un rayo transparente. Es decir, yo estaba fuera de la casa, pero yo veía las personas dentro de la casa y cómo ellos con el láser escogían a la persona y se la llevaban. Ahora, ¿por qué hacían eso? Porque estos seres, cuando uno estudia, y esto lo voy a dar en agosto, esta serie de estudio, cuando uno estudia la ufología, cuando uno estudia las adopciones, hay un profesor muy inteligente, un hombre muy capacitado en Italia. Es un profesor de ciencia, de historia, de diferentes ramas de estudios, pero él es ufólogo. Y él durante 30 años ha estudiado los casos de adopciones. El profesor Malanga. Ya estaré hablando de él en la serie de estudios que voy a dar en agosto. Entonces él dice que estos seres, de tantas adopciones, él hizo
más de 1000 entrevistas de adopciones, es decir, personas que fueron abducidas por estos seres y que les han vuelto a la tierra. Algunos se van y no vuelven porque los terminan matando, pero otros vienen y están en tiempo en la tierra y después vienen a abducirlos de vuelta. ¿Por qué? Porque son experimentos para ellos. Hacen estudios con ellos. Entonces, él hizo más de 1000 testimonios de adopción, de casos de adopción, y él dice lo mismo, en su mayoría dice claramente lo mismo, que estos seres eligen una genética específica. Color de piel, color de ojos, color de pelo, una genética específica que ellos necesitan para hacer sus estudios. No hacen adopciones a cualquier persona, tiene que ser alguien específico. Entonces, esto es importante entender. Y en este sueño que yo tuve, yo veía esto, que hacían adopciones y se llevaban y se secuestraban a las personas en las casas. Y la gente, la familia gritaba, era una locura lo que sucedía. Pero estas cosas van a suceder, crean o no crean. Y el último sueño que tuve, que fue en mayo de 2023, el año pasado, yo soñé que iba a California, Hollywood. Yo he ido allá, ya he conocido ese lugar. Y en Hollywood hay muchos multimillonarios, actores de Hollywood, gente muy importante, reconocida en los medios. Y en Hollywood hay en sí muchos lugares de montañas, de cerro, de lomas, donde la gente vive en alturas, ¿no? Donde uno puede ver ahí en lugares altos donde vive mucha gente. Y el padre Yahweh me mostró que iban a aparecer flotas de naves en lo que es Hollywood. Hollywood es uno de los lugares más caros de California y de Estados Unidos. Y que estas naves bajaban y se secuestraban a personas. Que iban caminando, que iban corriendo, que estaban dentro de las casas. Y era un caos. Un caos. Claramente estos seres, estas naves bajaban y secuestraban a mucha gente en lo que es Hollywood. Entonces, cuando tuve ese sueño, automáticamente en ese sueño podía ver esas imágenes que bajaban, secuestraban y se iban. Aparecían los noticieros hablando de lo que estaba pasando, que nadie entendía nada. Y luego aparecían aviones, aparecían helicópteros militares de Estados Unidos tratando de buscar dónde realmente estaban esas naves o las personas secuestradas. Entonces tuve muchos sueños durante años acerca de estos seres, acerca de estos ángeles caídos, de estos grises, y quise juntarlos todos para poder compartir en esta parte 7 que Yahweh me viene hablando hace años acerca de esto. Y que cuando yo doy un video, comparto, hablo de los grises, hablo de los extraterrestres, hablo y comparto video de las naves, no significa que estoy loco. No significa que sea falso, sino que yo lo que les estoy mostrando es para que abran la mente, abran los ojos y se den cuenta que son reales. Y que cuando estudiamos realmente la historia de la humanidad de una manera correcta, cuando estudiamos la Biblia de manera correcta, entendemos que son ángeles caídos que vienen desde el principio. Por eso, si Yahweh te ha dado sueños, te ha dado visiones, aunque hayas tenido sueños sobre estos extraterrestres, estos grises, o has soñado una vez que te visitan y te quieren secuestrar, ellos hacen parálisis, ellos pueden entrar a tu habitación y te hacen una parálisis, no te puedes mover. Ellos pueden hablarte telepáticamente, te pueden hablar a la mente. Ellos pueden en sí controlar tu cuerpo, tus emociones. Ellos tienen poderes. ¿Por qué? Porque son ángeles caídos. Entonces, esta serie que estoy hablando, esta parte 7 de naves, ovnis y extraterrestres, es una parte que quiero hablar para que todo aquel que ha tenido sueños así pueda prestar atención y no crean que están locos. Porque hay muchas personas que vuelven a hablar de estos temas y dicen, no, esta persona está loca, este comió mucho de noche. Pero eso es porque son personas ignorantes y que no saben realmente la verdad de las cosas. Entonces, hasta acá llegamos.
en el mensaje de hoy, en la reunión de hoy, que puedan entender de qué se trata todo este movimiento de ángeles caídos, de extraterrestres. Hay hermanos que me hablan de que tienen contacto con pleyadianos, con seres de luz, y que ellos enseñan tecnología y que ellos enseñan cosas espirituales. Tengan cuidado porque son ángeles caídos. Los ángeles de Yahweh se manifiestan de diferentes formas. Los ángeles de Yahweh tienen diferentes manifestaciones. Hay diferentes tipos de ángeles de Yahweh y diferentes funciones. No todos los ángeles de Yahweh son iguales. Entonces lo mismo pasa con los ángeles caídos. Entonces, que esta parte, que este mensaje, esta parte 7 que hemos hablado de sueños y visiones, puedas abrir tu entendimiento, puedas buscar más del Padre, que te pueda dar más luz acerca de estas cosas. Y si tuviste sueños raros, sueños acerca de este tema, háblame en privado al número del ministerio y yo te voy a estar ayudando. O si tuviste sueños o visiones que quizás Yahweh te haya hablado y no entendés, escribime al número del ministerio y estaré ayudándote para darte herramientas. Amén. Entonces, para agosto, yo creo que para el mes de agosto voy a estar dando la última parte de sueños y visiones de Yahweh y voy a estar hablando de los juicios de Yahweh a la tierra. Todos los sueños que Yahweh me ha dado sobre los juicios de Él. Y específicamente sobre uno que va a marcar la tierra, que es la caída del asteroide, que muchas personas hablan y que está en la Biblia. Así que damos gracias al Padre por este mensaje. Espero que haya sido de bendición. Y seguimos adelante en la senda antigua. Damos gracias a Yahweh. Compartan este mensaje a aquellas personas que quizás sueñan, no entienden, o quizás quieran saber un poquito más de este tema. Y recuerden en agosto no perderse la serie de estudio de la creación de Yahweh y misterios revelados. Lo iba a dar en el julio, pero no me da el tiempo. En agosto lo estaré dando, así que no te lo pierdas. Seguimos adelante entonces en el ministerio, siendo luz a las naciones. Abrazo grande de México, Sonora. Yahweh te bendiga y nos vemos pronto en otro mensaje. Bendiciones. Shalom.